Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer el taller 1, en la que vamos a hablar acerca de diseño, estructura, ingreso y el manejo de datos mediante SDATA, ¿no? El plan del taller para hoy es hablarles acerca un poco de la introducción SDATA, el idioma de SDATA, es decir, la sintaxis, cómo es que hacemos la lectura dentro de SDATA mediante los comandos, el diseño y la estructura de una base de datos, ¿no? Cómo es que está estructurada la base de datos, cómo es que podemos nosotros visualizar una base de datos en SDATA, ¿no? Hacer el ingreso de datos a SDATA, ya sea mediante una importación a SDATA de una base de datos de Excel, el manejo de datos en sí, cómo es que vamos a hacer el análisis dentro de SDATA, dependiendo mucho de la naturaleza de las variables que vayamos a estudiar. Siempre tener en cuenta de que si no les queda algo claro, revisar sus presentaciones, revisar los videos hasta que puedan entenderlos. Siempre pregunten en clase si algo no está quedando claro, ¿no? Es fundamental que esta parte básica quede claro para ustedes. En cuanto a SDATA, podemos decirle que es un programa en la cual nos permite realizar el manejo de datos según el análisis del investigador, hacer análisis descriptivo, es decir, presentar tablas de frecuencia, medidas de resumen, según la naturaleza de las variables y el análisis que quiera hacer el investigador, generar gráficos estadísticos, ¿no? Presentar resultados mediante barras, mediante cajas o bigotes, en la que nosotros querramos expresar los resultados del análisis. Realizar pruebas de hipótesis mediante análisis bivariados, ya sea un chi cuadrado, un t de Student, ¿no? Y ver si realmente, dependiendo del cumplimiento de estas pruebas, pueda yo decidir qué análisis estadístico hacer, o los análisis de regresión simple y regresión múltiple. Esto haremos una breve introducción a este análisis. También existen análisis mucho más complejos, como regresión de Cox, análisis de tiempo-evento, pero esto no lo vamos a ver dentro del curso. Solo llegaremos a la introducción de un análisis de regresión simple y múltiple. El idioma de SDATA, lo que nos permite SDATA es poder realizar múltiples operaciones matemáticas, ¿no? Es tan sencillo como el sumar, restar, multiplicar, dividir, o realizar logaritmos exponenciales, ¿no? Pero con la salvedad de que para realizar estas operaciones matemáticas necesito yo aplicarlo mediante un comando. ¿Y qué es un comando? Un comando es la función implementada en SDATA para yo poder ejecutar cualquier función o cálculo. Si yo quiero hacer una operación matemática, necesito ingresar a SDATA un comando previo cálculo al cual yo quiero analizar, ¿no? Si yo quiero hacer una sumatoria mediante SDATA, tengo que utilizar el comando display. Display seguida de la operación matemática. Entonces, este display lo que me va a permitir es poder decirle a SDATA que ejecute una función matemática. Que lo que sigue después de comando es una operación matemática. Si yo solo le pongo 1 más 1, pues SDATA no lo va a saber reconocer, no lo va a poder ejecutar porque no hay por medio un comando en la cual le diga a SDATA qué es lo que debe hacer. El idioma SDATA es el... también podemos, aquí ver que podemos usar condicionales para personalizar nuestros comandos y resultados. Dentro de los condicionales más usados tenemos el if y el by, donde el if significa si es que y el by para cada. Por ejemplo, tenemos aquí
la sintaxis de TAP diabetes if edad mayor 60. ¿Qué me quiere decir con esta sintaxis? Le estoy diciendo es data que me muestre una tabla, porque TAP es de tabulate, que me tabule o me muestre una tabla, me tabule la variable diabetes, que es una variable categórica, si la edad es mayor a 60 años, ¿no? Entonces, muéstrame una tabla, le digo, muéstrame una tabla de aquellos que tienen o no tienen la condición de diabetes en mayores de 60 años. Y la condicional by para cada, por ejemplo, en esta sintaxis que dice TAP infarto by sexo, ¿qué le estoy diciendo es data? Muéstrame una tabla de la condición de infarto por cada sexo, ¿no? O sea, tanto en varones como mujeres. Eso es lo que le digo yo a esta, ¿no? Aparte de condicionales, también tenemos comandos de opciones, donde estas opciones lo que me permite es poder obtener mucho más detalle de los comandos que yo estoy pidiendo ejecutarla, ¿no? Entonces, siempre suelen colocarse estas opciones seguido de una coma, luego de aplicar el comando, ¿no? El comando más la variable. Por ejemplo, tenemos aquí summarize edad, detail. ¿Qué le estoy diciendo a esta? Le estoy diciendo que me muestre medidas de resumen de la variable edad, pero en detalle. O sea, muéstramelo detalladamente las medidas de resumen de la variable numérica edad, ¿no? Entonces, cada comando tiene sus propias opciones. ¿Okay? Eso sí, ténganlo muy en cuenta. Para summarize o para las medidas de resumen le pongo detail para mostrar al detalle. ¿No? Recordar siempre que el comando más usado para expresar medidas de resumen de una variable numérica es summarize. El diseño y la estructura de las bases de datos, ¿qué me quiere decir con esto? Que todo proyecto de investigación resulta en una base de datos, ¿no? Cuando nosotros recolectamos información mediante fuentes primarias, que son pues las encuestas, las entrevistas, todo esto va a ser transcrito a una base en Excel primaria, ya sean las entrevistas para estudios cualitativos, ya sean las encuestas para estudios cuantitativos. Y estas van a ser transcritas a una base de datos primaria en Excel y luego será pues exportada en SData para los análisis, ¿no? Existen múltiples software destinados al manejo de datos, ¿no? Uno de los más comunes es el Excel. Entonces, la estructura de la base de datos siempre refleja el diseño del estudio. Es decir, yo viendo una base de datos, puedo saber que este estudio tiene un diseño de tipo transversal, longitudinal, corte, caso control. Debo yo saberlo tan solo mirando mi base de datos, ¿no? Si tengo de repente un tiempo de inicio, un tiempo de fin de la evolución de una enfermedad, sé que estoy hablando de un estudio longitudinal, ¿no? Entonces, tan solo viendo mi base de datos, me refleja el diseño. Siempre tener en cuenta de que antes de poder analizar una base de datos, mi base tiene que estar limpia. Tiene que estar limpia, es decir, no deben haber datos faltantes, tiene que estar ordenada, tiene que estar correctamente codificada. Y para estar codificada se debe elaborar un diccionario de variables, un código o un diccionario de códigos de variables ya codificadas, porque SData es un programa numérico, es decir, solo lee números. Por lo tanto, cuando yo haga mi transcripción de mi fuente primaria, que es mi encuesta, a mi base en Excel primaria básica, la voy a tener en texto. Luego de tenerla en texto, yo tengo que crear mi libro de códigos.
donde cada respuesta por cada variable, por cada pregunta que yo haya aplicado a mis participantes, le asigne un código, y luego de haberle asignado un código, voy a reemplazar el texto por código y finalmente tendré pues mi base codificada. Es ahí donde recién parte el análisis mediante Stata. Esta es la estructura de la estructura básica de la primera base en Excel que yo pueda tener al transcribir de mi fuente primaria o de mi documento fuente, mi encuesta, mi entrevista, ¿no? Debo tener en cuenta que debo completar primero los códigos. Tengo que tener los ID de los participantes que participaron, valga la redundancia, en este estudio, para poder luego transcribir por cada participante las respuestas por cada variable que yo he analizado dentro de mi encuesta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo alrededor de 12 variables, las cuales yo he analizado en este estudio. Deben ser siempre ordenadas, o sea, debo tenerla en orden aquí. Si es que empecé por datos demográficos, debo empezar aquí en la columna B mis datos demográficos, y así según esté ordenada la estructura que tenga mi fuente, mi documento fuente en mi encuesta debe estar en este orden, ¿no? También transcrito aquí en mi base de datos primaria. Debo tratar de no usar, jamás usar mayúsculas ni tildes, porque si no, no voy a poder exportar a Stata. Los nombres de las variables deben ser bastante cortos, por lo tanto, si mi variable 1 es edad, es corto, puedo dejarlo como edad. Si mi variable 2 es sexo, puedo dejarlo y poner sexo. Si mi variable es horas de sueño, de preferencia colocarle, no sé, H-sueño. Si mi variable es horas de ver televisión, de repente H-TV. Tratar de que sean cortas, no usar espacios y no usar mayúsculas ni tildes. Porque al momento que yo la importe desde Stata, esta base en Excel no me va a poder leer las tildes. Entonces me va a aparecer unos símbolos en vez de letras, ¿no? Y no va a ser fácil poder identificarla y hay que renombrarla y de preferencia empezar con esta base primaria codificada ya, bien estructurada y ordenada. Como ven acá en la nota dice pues no se incluyen tildes ni espacios. Y no usar tildes, no usar espacios, y todo debe estar escrito en minúscula con nombres cortos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una base de datos, dice, de un estudio aplicado a ingresantes de tecnología médica en el año 2018. Donde lo que están queriendo analizar es las horas dedicadas al deporte practicado y a la materia de preferencia. Dice que acá se ha encuestado un total de 500 estudiantes y se ha aplicado una encuesta de 30 preguntas. ¿Cuánto es mi N? Mi N son 500 estudiantes, ¿no? Es mi población. ¿Cuántos datos tiene esta base de datos? 15,000 datos, me dice. Los datos se sacan a partir del número de estudiantes por el número de variables o preguntas que se ha empleado dentro de esta base de datos. Para este ejemplo, solo vamos a trabajar con 8 variables, ¿no? Y 15 estudiantes. De esta población voy a sacar una muestra de 15 estudiantes y solo voy a analizar 8 variables. Y esto está en mi archivo de taller 1, ejemplo A. Entonces, con ese Excel es que vamos a trabajar ahora para este taller. Toda base de datos debe contener, primero, que las encuestas deben estar transcritas y
bien, deben estar limpias, es decir, tener cuidado de cometer errores al momento de la transcripción de mi fuente primaria a mi base de datos en Excel. Para analizar la base en SDATA, primero pues tiene que la base estar debidamente codificada, es decir, deben estar transcritos con códigos. Por ejemplo, para la variable sexo, aquí ya está debidamente codificada para esta base, donde 0 va a representar a los masculinos y 1 a los de sexo femenino. Debo siempre crear un diccionario de datos, ¿no? Para saber el significado de cada código numérico, ¿no? Cuando empiece mi análisis, tal vez quiera cambiar el orden o quiera condicionar dentro de la sintaxis ejecutar en SDATA, quiero condicionar algún valor de alguna variable, ¿no? De repente solamente quiero analizar los de sexo femenino que hayan ingresado a tecnología médica en la modalidad ordinaria, ¿no? Entonces tengo que saber qué código tienen las de sexo femenino, ¿no? Entonces es importante mantener el código para más adelante dentro de los análisis no llegar a confundirme si es que tengo que aplicar una condicional. Ya con esta estructuración de mi base de datos en Excel, yo ya puedo pasar o importar desde SDATA mi base de Excel. Cuando yo cree mi diccionario, por cada variable debo tener una categoría, un código. Entonces yo decido como investigador qué categoría le quiero asignar, qué código quiero asignar por cada variable. Para este caso han empezado desde la categoría 0 hasta, bueno, 3 o 4, ¿no? En adelante. Aquí está mostrado hasta 2. Acá me muestran los resultados de un participante. Este participante es AAPB, código 001. Para este participante es de sexo femenino, ¿no? Por lo tanto, dentro de su diccionario, el sexo femenino es 0. Entonces, para la variable género, para este participante, sería 0. La edad de esta participante, es 17 años. Recuerden que SDATA sí lee números, por lo tanto, las variables numéricas se mantienen en su naturaleza original. ¿Okay? No hay que codificarlas aquí. En la sección de carrera de ingreso para este participante, para la participante ha ingresado al laboratorio, por lo tanto, según el libro de códigos creado, laboratorio sería 0, ¿no? La modalidad de ingreso dice examen ordinario. Ordinario es 0 también. Tiene la codificación 0. Deporte que practica con más frecuencia. Natación. Entonces aquí para la participante, entonces también se estaría asignando aquí el código 0 para esta variable. Horas dedicadas al deporte 4. Como es numérica, se mantiene en su naturaleza original y no hay que asignarle ningún código. El curso de preferencia biología se le ha asignado con código 0, tanto aquí sería 0 para esta participante, con la variable curso de preferencia. Horas dedicadas al curso de preferencia 10, como ya les dijimos, la variable numéricas no necesitan ser codificadas ya que SDATA los puede leer. Tenemos variables categóricas dicotómicas como variables categóricas politómicas, ¿no? Politómicas más de 2 categorías. ¿Ok? Esta es mi base en crudo, mi primera base creada luego de la transcripción de mi documento fuente a una base en Excel, donde
En la columna A voy a tener el código de los participantes. Aquí está el código de los participantes. Y en la primera fila hacia la derecha está mostrándome las variables. ¿Ok? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Incluida la de código serían 9. Pero esto es una variable solamente de identificador que me permite saber que el participante de código 1 tiene todas estas características según las variables. El 2 igual y así hasta el número 15, ¿no? Entonces, luego de que yo tengo mi base en crudo, de haber sido transcrita de mi documento fuente a mi base en Excel, voy a crear mi diccionario en mi libro de códigos. ¿Ok? Aquí en este libro de códigos yo voy a poder tener, por ejemplo, este código es los códigos que le voy a asignar a cada una de las variables según las alternativas o según las características que tengan cada variable. Este código no es el mismo que este código de aquí. Este código es el código de identificación de cada participante y este es el código de asignación de cada una de las variables. Donde 0 le estoy asignando para género femenino, para carrera laboratorio es 0, para modalidad de ingreso 0 es ordinario, para deporte, natación tiene codificación de 0 y para el curso de biología la codificación 0. Para el curso, para la variable curso, 0 está asignado al curso de biología y así sucesivamente. Este es mi libro o mi diccionario de códigos. Entonces, el diccionario, el libro de códigos debe contemplar todas las opciones posibles de que tengan las variables. Si alguna variable tiene 7 o 8 opciones, contemplar todas. ¿Okay? Estas no representan categorías, o sea, no es que tenga alguna categoría, sino que lo que representa es poder tener una codificación en la que pueda ser leído en Stata. ¿No? Es la forma más pura y natural posible de cada una de las variables. Como ya saben, para las variables numéricas no hay asignación de códigos porque estas son numéricas y se conservan su naturaleza original. Luego de haber creado ya mi libro de códigos, voy a reemplazar entonces de mi base inicial, esa base donde estaba descrita cada variable por contextos, la voy a reemplazar mediante códigos donde ya sé que 0 es masculino y 1 es de sexo femenino, la carrera laboratorio es 0, la modalidad de ingreso ordinario es 0, el deporte natación es 0, el curso de preferencia es biología, 0, entonces ya los reemplacé. Cuando ya tenga esta base codificada, entonces es aquí donde nosotros ya podemos empezar a importar nuestra base de Stata, en Stata, nuestra base en Excel. ¿Ok? Entonces, para el ingreso de los datos a Stata tenemos dos opciones. Para ello vamos a usar nuestro archivo taller 1, ejemplo A. La primera opción es usar el comando edit en Stata, ¿no? En la sección de comandos voy a colocar edit y le voy a dar enter. Luego de darle enter me va a salir una ventana emergente de la ventana de editor de datos, donde voy a darle copiar, un control C a mi base codificada de Excel. Y luego me voy a ir a mi editor de datos en Stata y le voy a poner control B. Entonces, luego de darle control B, me saldrá una ventana emergente que me dice que mantenga si quiero mantener la primera fila las variables, le daré mantener las variables y luego se cargará la base de datos en Excel a Stata y luego chequearé que esté bien cargada dentro de Stata y cerraré la ventana, ¿no? Cierro la ventana y checo que esté bien cargada. Esta no es la mejor opción, parece la más fácil, pero pero no es lo que se
se sugiere usar. La segunda opción sí, porque aquí ya estamos usando, usando el tema de importación a SDATA, un archivo de Excel, ¿no? Y esto es mucho más extenso este proceso, pero ya estoy trabajando directamente en Excel, en SDATA, y esto es lo que se quiere. Se quiere que ustedes manejen lo mejor posible el programa. ¿Okay? Entonces, esta es la opción 1. Me voy a mi archivo en Excel, selecciono todo y le doy control C. Me puedo ir acá a la esquinita izquierda superior, ¿no? Y selecciono y pongo control C. Luego me voy a mi es data, ¿no? Y me voy a la sección de comando, la sección de comando, escribo edit, le pongo enter y luego va a abrirse esta ventana. Esta ventana donde dice editor de datos. Me voy a la primera celda de la izquierda, superior izquierda, le doy control V, luego me va a aparecer una fila, una ventana emergente donde me dice quiere usar la primera fila como nombre de variables y va a haber una ventana que me dice nombre de variables. Le doy clic ahí. ¿Okay? Le doy clic ahí y va a cargarse mi base de Excel en SDATA, en el editor de datos. Entonces veo que ya está cargada y simplemente le doy cerrar y ya no se va a perder los datos, ¿no? Entonces cierro esta ventana de editor de datos y veo en SDATA que ya ha sido cargada. ¿Cómo me doy cuenta? Primero que en la sección de resultados de salidas de SDATA me dice que hay 9 variables con 15 observaciones que han sido pegadas en el editor de datos. ¿Qué más? Checo la columna de variables y veo que han sido cargadas todas mis variables. Con esto he confirmado que mi base de Excel ha sido cargada SDATA. ¿Por qué uso el string replace? Este es un comando el cual me permite corregir si tengo datos en string. ¿Qué son datos en string? Son datos, por ejemplo, si acá en mi editor de datos, si alguno de estos datos se tiñe en rojo, quiere decir que tengo una variable en string, que es una variable que, perdón, es un dato que me puede más adelante crear algunos conflictos cuando quiera correr algún comando, ¿no? Entonces, si tengo dentro de mi data pintada en rojo, ahí recién puedo emplear este comando de string, replace. Entonces, con eso soluciona el problema y no me va a crear más adelante ningún conflicto cuando haga el análisis de mis datos. Y esta es la opción 2. Entonces, vamos a hacer la práctica de la opción 1. Entonces, ¿cuál era la opción 1? Este es mi file del taller 1, ejemplo A. Me dice que seleccione mi base codificada, ¿no? Me voy al extremo izquierdo superior, selecciono, le doy control C, ¿no? Le doy control C. Luego abro mi SDATA. Aquí está mi SDATA. Dice que voy a colocar en la sección de comandos edit. Voy a escribir edit. Le doy enter. Me abre esta ventana emergente de editor de datos y me dice que vaya a la primera celda superior izquierda y que coloque control B. Me salió la ventanita que dice quiere utilizar la primera fila como datos o nombres de variables, nombre de variable. Entonces le doy clic a ese recuadro, nombre de variable, y me cargó toda la base, ¿no? Entonces, ya me ha cargado toda la base. Como les dije, no hay datos en string porque ninguna está teñida en rojo. Entonces, puedo cerrar y mis datos no se van a perder. Cierro. Checo en la sección de salida de resultados de ejecución de datos, de comandos, y veo que acá me dice que son 9 variables con 15 observaciones que han sido pegadas dentro del editor de datos.
Luego me voy a la sección de variables y veo que están cargadas todas mis variables que quiero analizar. Entonces con eso yo puedo decir, ok, se ha cargado mi base de datos correctamente. ¿Okay? Esa es la primera opción. ¿Cuál es la segunda opción? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es nuestra segunda opción? Que es la recomendable. Voy a abrir mis data, me voy a ir a la sección de archivos, abrir, luego busco la opción que dice importar, luego me voy al lado derecho y escojo la sección que dice hoja de cálculo Excel, le doy clic aquí y me va a salir la ventana que dice importación Excel. ¿Ok? Cuando me sale esta ventanita de importación Excel, voy a darle clic en explorar, voy a buscar mi archivo en Excel, lo identifico cuál es, le doy clic y acá está mi archivo cargado. Luego me voy a ir a la hoja de cálculo. ¿Ok? En esta hoja de cálculo voy a escoger la base codificada. ¿Ok? Porque ustedes saben que esta hoja de cálculo tiene 3 pestañas, la base, el diccionario y la base codificada. ¿Cómo me doy cuenta que es la base codificada es correcta? Porque aquí en vista previa yo puedo visualizar que la base en la cual estoy cargando es la correcta, es la base codificada, no la que tiene los números, los códigos. Luego checo la opción que dice importar fila como nombre de variables. Le voy a dar check aquí. Y finalmente le voy a poner OK. Con esto yo ya sé que mi base ha sido importada. Mi base en Excel ha sido importada a Stata. ¿Cómo me doy cuenta? En la sección de resultados de ejecución de comandos veo import Excel, ¿no? Ha sido importado un file en Excel que es base codificada. Luego me voy a la sección de variables y puedo checar que aquí figuran mis variables que voy a analizar. Entonces con esto confirmo que se han cargado todas las variables y la base también. ¿Okay? Entonces eso es sumamente importante el segundo paso. Entonces, parte práctica. ¿Cómo lo hacemos? Primero voy a limpiar esta base, ¿no? Porque ya lo había hecho mediante la primera opción, cargado la base de datos. Entonces, quiero limpiarla para hacer la importación desde Data. Pongo Clear y ya se limpió. La segunda opción es, dice, me voy a Archivo. Luego de Archivo, me voy a Importar. Luego de Importar, al lado derecho, hoja de cálculo Excel. Y le voy a dar clic aquí. Le doy clic aquí, me sale la ventana importar archivos de Excel. Me voy a explorar. Ojo que ustedes antes de hacer esto han tenido que descargar su base, su archivo en Excel, ¿no? Entonces pongo explorar y busco mi archivo. Entonces yo lo tengo en descarga el archivo. Pongo taller ejemplo A1, A. Pongo abrir la hoja de cálculo. Miren cuál me ha cargado. Me ha cargado la base en crudo, porque acá hay texto. Entonces yo no quiero la base en crudo, yo quiero la base codificada. Selecciono la base codificada. Veo nuevamente en vista previa y ahora sí está cargada la base codificada. ¿Qué más tengo que hacer? Darle check en importar primera fila como nombre de variables para que me figure la primera fila, los nombres de las variables. Y luego le doy OK. Como ven, checo aquí en mi sección de salida de resultados de aplicación de comandos y dice import Excel. Se ha cargado la base codificada, la que tiene 9 variables y 15 observaciones. Me voy a la sección de variables y veo aquí que han sido cargadas todas mis variables que quiero analizar. Con esto quiere decir que ya he cargado mi base de datos. ¿Okay? Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es que yo debo aprender a crear un do file. Primero, guardar una base de datos. Pero quiero primero que hagamos un do file. Se van aquí a esta libretita con el lápiz, le dan clic aquí
Ok. Y ya tengo mi do file. Entonces, con este do file, este es mi libretita de notas, mi cuadernito de apuntes, como quieran llamarlo, pero es mi do file, ¿no? Mi file de trabajo. Entonces, aquí tener en cuenta que para escribir textos tengo que usar, tengo que los textos escribirlo en color verde. Porque si es data solamente reconoce comandos, las cuales las tiñe de azul por default. Y cuando están de color negro, es data no sabe qué es lo que quieren decir, no sabe reconocer si realmente es un texto, si es un número. Entonces, de preferencia, todo texto que se quiera hacer en un do file, hacerlo en verde y bueno, los comandos se van a teñir o Stata los va a reconocer y por default las va a teñir en azul. Entonces, voy a partir creando mi do file para este taller. Entonces le voy a nombrar taller 1 es introducción a Stata, ¿cierto? Introducción. Introducción a Stata. 1 de abril 2021. Lo primero que hemos hecho es importando base de datos. ¿Qué más? El paso 1, ¿qué ha sido? El paso 1 ha sido hacer clic en archivo, ¿no? Archivo. Luego de archivo me he ido a importar. Luego de importar, libro Excel, ¿no? Luego paso 2, ¿cuál ha sido? Paso 2. Explorar, ¿no? Me salió la ventana emergente para explorar el archivo. Ok, explorar base de datos. Luego el paso 3. A seleccionar la base de datos, ¿no? Seleccionar la base de datos. ¿Pero qué base de datos? La base de datos codificada. La vamos a poner acá, sí. Checar. Ok. No, vamos a poner acá. Checar pista previa. Para corroborar, ¿no? ¿Qué más? Paso 4. Hacer clic. Clic en ay. Hacer clic en primera fila con nombre de variable, algo así era, ¿no? Ok, entonces con eso ya hemos importado nuestra base de datos, ¿no? Hemos importado nuestra base de datos de Excel a Stata. Ahora vamos a guardar nuestra base de datos.
Guardando base de datos. ¿Cómo vamos a guardar nuestra base de datos? Acá ya está subida nuestra base de datos. ¿Cómo la guardamos? Vamos a ir a archivo. Vamos a ir a guardar como. Voy a guardarlo aquí en esta. Escojo en qué carpeta voy a querer guardar, ¿no? Voy a poner base taller 1. Primero ABR 2021. Siempre cuando ustedes guarden su base de datos, traten de colocarle fecha para saber cuándo es que trabajaron en esa base de datos. Luego deben chequear el tipo de archivo. El tipo de archivo de una base de datos siempre tiene que tener la terminología .edta. ¿Ok? Entonces yo ya aquí he nombrado mi base de datos, la cual voy a guardar, y he corroborado que es base de datos por el tipo de archivo que es .edta. Luego le doy clic en guardar. Y con esto ya he guardado mi base de datos, ¿no? Ya sé dónde está, ¿no? Mi base de datos está en la carpeta bioestadística pregrado 2021-1 y en la carpeta 2021-2. Y tiene nombre base taller 1 del 1 de abril del 2021. Entonces, con este guardado, entonces, ¿cuáles son los pasos para guardar una base de datos? ¿Okay? Paso 1. Poner archivo. Guardar como. Paso 2. Nombrar el archivo. Nombrar archivo de base de datos. Y guardarlo en una carpeta, ¿no? Aquí sería guardar como y seleccionar carpeta, ¿no? Donde vas a guardar. Acá vas a seleccionar la carpeta donde se guardará el archivo. Y luego le nombras el archivo de la base de datos que quieres guardar. Bueno, esto es para guardar una base de datos. ¿Y cómo se guarda un do file? De la misma forma. Un do file también se va a archivo, guardar como, escojo la carpeta donde la quiero guardar. Ok, escojo donde la quiero guardar, le pongo título, ¿no? Acá está sin título, acá le voy a poner pues igual, ¿no? Taller 1, primero ABR 2021. ¿No? Entonces tengo que darme cuenta también que el tipo de archivo sea el tipo de archivo esté en terminología .do. Cuando esté en esta terminología .do, yo recién le doy guardar. ¿Ok? Entonces aquí yo ya he guardado mi do file y mi do file tiene este nombre, taller 1, 1 de abril del 2021.do. Es similar a cómo he guardado yo mi base de datos. Ahora, ¿cómo abro mi base de datos? ¿No? Entonces, si yo quiero abrir mi base de datos, ¿cómo es que la abro después de que la he guardado? Le pones clear. Ya limpiaste la base de datos, ahora la quieres abrir. Te vas a archivo, en esta carpetita que dice abrir. Ubicas la carpeta donde la has guardado. Para el caso mío, le he guardado aquí en esta carpeta.
Y como ven, la reconozco por la terminología .edta. Esta es la base que yo he guardado. Entonces, ya identifiqué en qué carpeta está. Selecciono el archivo. Me aseguro que sea en .edta. Y le doy abrir. Aquí nuevamente abrió mi base de datos que la había guardado y la quiero trabajar hoy día. Y corroboro que estén cargados mi variable, ¿no? Entonces aquí nuevamente empiezo a trabajar, ¿no? Entonces aquí ponemos otro punto que dice abriendo base de datos. ¿Cuál es el paso 1 para abrir base de datos? El paso para abrir base de datos es archivo, abrir, buscan la carpeta, ¿no? Ubicar carpeta donde fue guardado el archivo, buscas la carpeta y el archivo de la base de datos guardada. ¿Ok? Entonces con eso es que abres una base de datos. Y como les digo, de ahí empiezan ya con con el análisis, ¿no? Por ejemplo, hoy día van a empezar un primer análisis o un análisis exploratorio, ¿no? ¿Cómo es que empiezan este análisis exploratorio? Entonces acá puedo hacer análisis exploratorio. Análisis exploratorio de base de datos. Primero empezamos con el comando de cuando yo quiero, por ejemplo, identificar o no tener variables en string. Entonces, para no tener variables en string, ¿no? Ya que estas me generan conflictos en un futuro análisis. El comando que debo emplear es de string, ¿no? Acá ya me sale de string, coma, replace. Con este comando, si es que, como ya les dije, si es que dentro de mi editor de datos, que cuando yo hago clic y algún dato esté en rojo, yo puedo usar este comando para limpiar eso, ¿no? Y quitar las variables en string, ¿no? Cuando ya he quitado las variables en string, ya yo puedo hacer cualquier análisis. Luego, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto N tengo, ¿no? Cuánta población tengo dentro de mi base de datos. Entonces, para describir, comando para saber cuánto es mi N, ¿no? ¿Cuál es el comando? El comando para saber cuánto es mi N, pongo count. Ese es mi comando. Ahora, ¿cómo corro los comandos? Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo directo de mi do file. Lo selecciono mi comando y me voy aquí a este icono que tiene como un triangulito que dice ejecutar la selección y le doy clic. Y esto va directo me ejecuta directo a la salida de Stata. Entonces, como pueden ver aquí, dice
15 observaciones. Otra forma de aplicar el comando es escribir en esta sección, count. Le doy count, enter, y también me corre el comando. Esa es otra forma. ¿Qué más? Quiero, por ejemplo, saber o describir cuántas variables tengo. Quiero que me describa dentro de esta base cuántas variables tengo. Entonces, comando para describir cuántas variables tengo, ¿no? ¿Cuántas variables tiene mi base de datos? Tiene mi base de datos. ¿Cuál es el comando? El comando es describe. De describir, describe. Entonces, selecciono el comando y lo ejecuto. Entonces, acá me dice cuántas variables tengo. Me dice que tengo la variable código. Antes del código de identificación, tengo la variable género, la variable edad, la variable carrera, modalidad, deporte, horas de deporte, curso y horas de curso. Estas son las variables que yo tengo. Con describe me describe, como bien dice el nombre, describe las variables que tiene esta base de datos. ¿Cuántas variables son? 9. ¿Cuántas observaciones hay? 15. ¿Ok? ¿Qué más puedo saber? Si tengo de repente variables duplicadas, datos duplicados. Entonces, ¿cuál es el comando? Comando para detectar observaciones duplicadas. ¿Cuál es ese comando? Se llama duplicates. Duplicates report. ¿Ok? Entonces, con este comando yo puedo saber si tengo observaciones duplicadas. Selecciono el comando y le doy ejecutar selección. Y ven aquí que en mi salida, si hubiese datos duplicados, en esta columna de copies me saldría 1, 2. Entonces, 2 quiere decir que existe duplicación de observaciones y aquí me saldría en observations, me salía cuántas observaciones son. Para esta base de datos no tengo datos duplicados. ¿Ok? Si en caso tuviese datos duplicados y primero el investigador tiene que decidir qué hacer con esos datos duplicados. ¿Ok? Eso es sumamente importante. ¿Ok? Es sumamente importante ver si realmente el investigador quiere eliminar esos datos duplicados, no lo sé. Entonces, ojo con eso. Antes de poder, si yo identifico aquí que tengo datos duplicados, primero evaluar si deseo eliminar esos datos. Dependiendo, ¿no? Dependiendo cuántos datos son y cuál es la variable que sea duplicado, ¿no? Cuando yo ya decido que voy a eliminar esos datos duplicados, entonces, si ya, por ejemplo, comando para eliminar datos duplicados, ya después de luego de haber identificado que deseo eliminarlos, el comando a usar es duplicates drop. ¿Ok? Si yo identifico, pongo duplicates drops, selecciono, ejecuto y definitivamente se van a eliminar esos datos duplicados. Solo para el caso de que yo haya identificado, ¿no? Y que decida eliminarlos. Dentro de este análisis exploratorio, ¿qué más puedo ver? Puedo ver la descripción de cada variable, ¿no?
pero ya una descripción mucho más detallada, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo puedo, y cuál sería el comando donde yo identifique si tengo datos perdidos, inconsistencia, la descripción de cada variable? Entonces, comando para identificar datos inconsistentes o valores inconsistentes. Inconsistentes. ¿Cuál es ese comando? Ese comando es codebook. ¿Ok? Con codebook yo puedo ver, es como que un libro de códigos para cada variable. La descripción detallada de cada variable. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto este comando codebook, miren lo que estoy viendo aquí. Estoy viendo la descripción de todas las variables. Desde código. Bueno, código es una variable que no se analiza, ¿no? Pero está representada mediante números, ¿no? Y me describe, por ser una variable numérica, me describe medidas de resumen mediante percentiles, medias, desviaciones estándar, ¿no? Siempre toda variable numérica va a estar expresada, sus medidas de resumen en medianas, medias, desviaciones estándar. ¿Okay? La variable género, como ven ustedes, es una variable categórica, por lo tanto acá ven el rango de 0 a 1. El tipo, cuando dice acá el tipo de variable, para todo es data, siempre te va a poner numérica, porque es data solo lee números. Luego te dice que existe solo una variable, género. Missing, si hay datos perdidos. Acá dice 0 sobre 15. Dentro de las 15 observaciones no hay ningún dato perdido. Si hubiese algún dato perdido, aquí te va a salir 1, 2, 3, ¿no? ¿Cuántos datos perdidos hay? Los valores que toman esta variable categórica son 2, te dicen. Y por ser una variable numérica, está expresada en categorías. Perdón, en frecuencias, ¿no? Entonces, como ves, estas frecuencias están expresadas en los valores de 0, 1, ¿no? Que es 0 masculino y 1 femenino, y que existen 8 personas, ¿no? Del sexo masculino y 7 personas del sexo femenino. ¿Ok? En cuanto a la edad, podemos ver que la edad es siendo una variable, numérica. Entonces, siendo esta una variable numérica, como ustedes ven aquí, la está expresando en frecuencias, pero solo se expresa en frecuencias si esta fuese una variable categórica. ¿Por qué me está expresando en frecuencias si no hay medidas de resumen de medias, desviación estándar, percentiles? ¿Por qué creen ustedes? Porque dentro de nuestra base de datos, las edades están tomando pocos valores, ¿no? O sea, están tomando 16, 17, 18, 19, 20 y 22. En cambio, si tuviésemos edades mucho más continuas, ya lo podría leer mediante número, pero como son pocos y pocos valores, es que los está tomando como si fuesen categóricas. Si tuviésemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, así, tan continuas y fuesen de mayor tamaño, es decir, tuviese más muestra, sí lo leería
en medidas de resumen de medias desviación estándar, mínimos, máximos, ¿no? Como ven aquí, tampoco tengo datos perdidos y tengo 15 observaciones. Igual para carrera, este sí es una variable categórica de un rango de 0 a 5 y toma valores de 0 a 4, ¿no? Y la frecuencia, bueno, pues porque es una variable categórica. Y ven aquí también que para la variable horas de deporte, siendo una variable numérica, también la está tomando, la está expresando en frecuencia, siendo esto una variable numérica y la debería representar mediante medidas de resumen de media desviación estándar. Entonces, porque está tomando pocos valores dentro de nuestra base de datos, ¿no? Nuestra base de datos no es muy grande, son 15 observaciones, no es mucho. ¿Ok? ¿Qué pasaría si nuestra variable numérica realmente le colocamos un comando que sí describiría una variable numérica para el caso de, por ejemplo, edad? ¿Cómo sería esto, no? Por ejemplo, aquí describiendo, ay, borré. Ok, entonces vamos a describir comando para describir una variable numérica. Si le ponemos codebook y edad, por ejemplo, y le pongo summarize, que es mi variable de medidas de resumen para edades, para variables numéricas, edad, van a ver ustedes la diferencia. ¿Okay? Puedo seleccionar ambos comandos y correrlos y me va a correr los dos a la vez. Miren, cuando tengan la descripción mediante codebook, ¿no? Mediante el comando codebook edad, ustedes ven que lo está describiendo como si fuera una variable categórica, ¿no? Como ya les dije, porque tiene pocos valores en la asignación de edades para esta muestra, para esta base de datos. Pero si yo quiero expresar correctamente un análisis de una descripción de una variable numérica, la tengo que hacer mediante medidas de resumen. Por lo tanto, para expresarla mediante medidas de resumen, mi comando correcto es summarize. Coloco summarize edad y me va a describir mediante una tabla mis medidas de resumen. Esta es mi correcta expresión o descripción de las medidas de resumen de una variable numérica, donde veo que tengo 15 observaciones, mi media es 17.8, mi desviación estándar es 1.4, mi edad mínimo para esta variable es 16 y mi máximo es 22. Esta es la forma correcta de describir mis medidas de resumen para una variable numérica. Este simplemente es un libro de códigos, como lo está leyendo Stata. Pero yo, usando el comando correcto, puedo describir correctamente, valga la redundancia, mis medidas de resumen para una variable numérica. ¿Ok? Igual para horas de deporte, ¿no? Que también es una variable numérica. Entonces, ¿cómo sería para la variable horas de deporte? Pongo codebook h deporte y summarize h deporte. Ok, entonces yo puedo ejecutar estos dos para ver la diferencia. Como ya les dije, acá lo está leyendo como si fuera una categórica, pero esta es la forma correcta de expresar o de describir mediante medidas de resumen una variable numérica. Tengo 15 observaciones donde mi media es 3.3, mi desviación estándar es 2.3, mi mínimo es 0 y mi máximo son 10 horas. ¿Ok? Entonces, esta es la forma correcta para describir mis medidas de resumen mediante
para una variable numérica. ¿Okay? ¿Cómo expreso correctamente la descripción de una variable, las medidas de resumen para una variable categórica? ¿Okay? Entonces, acá vamos a poner comando para describir una variable categórica. ¿Cuál es el comando? Vamos a hacer la diferencia. Codebook género, vamos a poner, ¿ya? Codebook género y voy a poner tabulate género. Entonces vamos a correr ambos. Recuerden que es una variable categórica, donde en la primera, el primer comando codebook describe, es un libro de códigos, es una descripción general de mi variable categórica género. Me dice que esta variable está tomando dos rangos de 0 a 1, tiene dos únicos valores. Me dice que me muestra la frecuencia y me muestra los valores, ¿no? Que tengo 8 personas que son del sexo masculino y 7 personas del sexo femenino. No tengo ningún dato perdido, ¿no? Y es una única variable que expresa género. En Tabulate lo que me expresa es una tabla donde muestra frecuencias, el porcentaje y los acumulados, ¿no? Esta es una mejor descripción para una medida de resumen de una variable categórica, el tabulate, ¿no? Acá puedo saber que tengo que el 53.33% son del sexo masculino, el 46.67% de mi población son del sexo masculino. No, femenino, perdón. ¿Ok? Entonces, en total me suman un 100%. Esta es una forma de describir tanto para una variable numérica como para una variable categórica, ¿no? Describir sus medidas de resumen. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo identificar si tengo datos perdidos mediante un comando para una variable categórica, ¿no? Entonces, acá vamos a poner comando para identificar datos perdidos. Si es una variable categórica, voy a utilizar el tabulate. Edad. Esto es para una numérica. Missing. Puedo poner missing o missing si yo quiero. ¿Ok? Completo o abreviado, igual es data lo lee. Entonces aquí lo selecciono y lo ejecuto. Como ven, aquí no tengo ningún dato perdido. ¿Cómo sé si tengo dato perdido? En la columna de edad, luego de mostrarme todas las edades que tiene la base, seguida del 2 me van a representar puntitos, una serie de puntos. Y en la frecuencia me va a salir cuántos datos perdidos tengo. O sea, puntitos, 6 y el porcentaje de estos datos perdidos. ¿Okay? Para esta base de datos no tengo datos perdidos. Por lo tanto, no hay cómo identificarlos, ¿no? Es una forma de poder ver mediante el comando tabulate, ver si yo tengo dudas y creo que esta variable tiene algún dato perdido, ¿no? Ok, entonces ya hemos visto cómo guardar y abrir una base de datos. Tener en cuenta que para base de datos tengo que tenerlo el tipo de archivo en .edta. Cuando creo un do file, el tipo de archivo es la terminología .do. Esto nos ayuda a poder tener registrado dentro de nuestro do file cómo rotular y etiquetar una variable.
Siempre verifiquen los datos plausibles, ¿ok? Siempre ustedes identifiquen datos plausibles. Ok, entonces, no comenzar el análisis sin antes haber realizado todos los pasos que hemos descrito acá arriba. Ok, siempre se creen una copia. Siempre tengan una copia desde el original y luego siempre guardar sus archivos con fecha para saber cuándo es que trabajaron esa base de datos. Bueno, ya hemos hecho cómo guardamos una base de datos, ¿no? Nos vamos a archivo, guardar como, identificamos, colocamos el nombre y identificamos en qué carpeta lo vamos a guardar y ponemos save. Siempre identificando el tipo de archivo, ¿no? Si es una base de datos, tiene que estar en .edta. ¿Cómo abrimos una base de datos? Igual, archivo, abrir. Luego de abrir, buscamos en qué carpeta hemos guardado, identificamos la base de datos, verificamos que esté en .edta y abrimos este archivo. ¿Cómo abrimos un do file? Igual nos vamos a esta sección de editor de datos. Hacemos clic aquí y nos va a salir esta ventana emergente de do file editor. Y aquí empezamos a crear nuestro do file. ¿Ok? También lo podemos hacer abrir nuestro do file mediante sdata. Colocamos aquí en la sección de comandos do edit enter y otra vez te va a salir la ventana emergente del editor de datos. ¿Okay? Es otra forma de abrir un do file. ¿Cómo guardamos un do file? Ya les expliqué. Nos vamos a archivo, guardar como, colocamos el nombre, identificamos la carpeta donde lo vamos a guardar, identificamos el nombre y tenemos que tener en cuenta que este esté en la terminación .do. Las sugerencias para elaborar un do file, como ya les dije, todo nota, todo texto hay que hacerlo en color verde, le colocamos asterisco y que esté en verde. El azul es cuando sdata reconoce que este es un comando. Cuando es negro, sdata no sabe realmente si lo que están queriendo analizar es un texto, es un texto o un número. También se pueden pegar salidas sin sdata aquí en el do file, sí, también lo pueden hacer. Ahora lo vamos a hacer, ahora se los voy a enseñar cuando hagamos cuando tengamos otra vez la base, ¿no? Cuando abra nuevamente el do file. Ok. ¿Qué más? Ok. Bueno, es importante que limpien la base de datos, verifiquen el número correcto de las variables, por eso usamos el comando describe. Vemos el número de observaciones con el comando count. Corroboramos que no haya observaciones duplicadas con el duplicate report. Si queremos eliminar datos duplicados, usamos el comando duplicate drop. Identificamos que no hayan valores no plausibles o valores inconsistentes con el codebook, el tabulate o el summaries. Evaluamos a ver si tenemos datos faltantes. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos con el tabulate la variable miss. Ya sabemos identificar mediante este comando, esta sintaxis, que los datos perdidos se expresan mediante puntos. ¿Okay? ¿Cómo saber el número de observaciones o registros o el tamaño de muestra que estamos estudiando con la variable count? Datos duplicados o triplicados con el comando duplicate report. Si encontramos datos duplicados, primero hay que revisar
y analizar si realmente queremos eliminar estos datos duplicados. Si fuese así, aplicamos el comando duplicate report. No borramos los duplicados los resultados si es que estos se van a ver afectados. ¿Ok? Si se van a ver afectados, no podemos borrar. Hay que ver realmente estos datos duplicados afectarían o no el análisis. Bueno, ya hemos hecho mediante el comando count, podemos saber cuántas observaciones tenemos. Con el duplicate report, ya hemos visto que para esta base no tenemos observaciones duplicadas. Esta es otra base donde pueden ver que hay, por ejemplo, 24 observaciones en esta base. Y acá sí tenemos datos duplicados. En la sección de copies tenemos, por ejemplo, 1, 2. Quiere decir que hay 2 observaciones duplicadas. Entonces, ¿qué hacemos si si es que el investigador decide eliminar estos datos duplicados? Con el comando duplicate drop, y dice que una observación ha sido deleteada, ha sido eliminada, por lo tanto, ahora vas a tener 23 observaciones, ¿no? Entonces, es así que se limpia la base, ¿no? Con el comando codebook, que es una información, como dice, detallada para cada variable, ¿no? Ya hemos revisado por cada variable la descripción de cada una de ellas. ¿Ok? Ok, entonces solo me falta mostrarles cómo es que puedo abrir. Bueno, primero vamos a guardar nuestro do file. Entonces este do file yo lo voy a colgar en el EVA. Es el do file que ahora hemos trabajado que hemos trabajado en este taller. Le voy a poner guardar, ¿no? Ya está guardado. Lo quiero cerrar. ¿Y cómo lo abro el do file desde data? Coloco do edit, enter, y se abre el do file directo. Entonces quiero seguir trabajando en mi do file anterior. Me pongo en archivo abrir, me voy en la carpeta donde he guardado y acá ven ustedes mi do porque está en formato do. Entonces le doy clic aquí en taller 1, 1 de abril 2021. Checo que está en formato do y le pongo abrir. Y aquí está todo lo que hemos trabajado en este taller. ¿Okay? Entonces con esto ya yo ya puedo decir que puedo abrirlo tanto mediante SData, ejecutando el comando doEdit, ¿no? Entonces acá puedo colocar dentro de mi do file. Me puedo poner aquí comando para abrir un do file desde la sección de comandos, ¿no? ¿Cuál es el comando? Do edit. ¿Ok? Entonces con esto ya yo sé cómo abrir un do file desde la sección de comandos. ¿Ok? Ok, entonces esto es lo que sería lo que tendría para mostrarles en el taller de hoy. Vamos a guardar. Entonces cualquier duda que ustedes tengan, las podemos chequear en el siguiente taller. Revisar por favor toda la grabación de hoy. Entonces con esto hemos terminado este primer taller. La siguiente clase veremos ya la codificación de las variables y el etiquetado de ellas también. ¿Okay? Entonces esto sería todo por hoy. Nos estamos viendo en una siguiente clase. Muchas gracias. Buenas noches.